el itinerario mítico de los Mixe del Perú a Mesoamérica, a la luz de las pruebas arqueológicas del contacto entre estas dos áreas de la América nuclear. Daniel Conlazo. En la memoria oral del pueblo Mixe persiste hasta nuestros días la convicción de su origen andino. Teniendo en cuenta que la memoria que funciona selectivamente, conservando aquellos elementos más importantes en relación con la identidad del grupo y que en la producción colectiva de la cultura suelen ser los mitos de origen los más celosamente conservados y transmitidos por la memoria del grupo. Habría que tener en cuenta la terquedad mixe en afirmar su lejano origen andino. Entendemos que el itinerario que marcan los mitos mixe desde los Andes centrales hasta su arribo a Mesoamérica, en lo que hoy es el estado mexicano de Chiapas, se corresponde perfectamente con el circuito comercial de la antigua data de la concha Spondylus, entre los Andes centrales, los septentrionales y Mesoamérica. Por otro lado, hay fechas que presentan estos mitos respecto a la salida de los mixe de los Andes centrales, 1294-1302, que se corresponden con el segundo periodo intermedio de la cronología del área, época en la cual, como consecuencia de la desaparición de la unidad imperial Wari, hay grandes movimientos de pueblos en busca de tierras donde asentarse, a su vez desalojados por otros que están en la misma situación. Al finalizar la época denominada Horizonte Medio o bien hegemonía, Wari se creará en los Andes un momento favorable para movimientos migratorios. Estos éxodos pueden haber sido provocados tanto por la citada caída del poder centralizador, como por invasiones, luchas, guerras o desastres naturales prolongados. Justamente una de las salidas del Perú de los grupos mixes, según el mito, es debida a los desórdenes en el Cusco. Otra de las salidas es un lugar denominado Aguacucho. Según el relato mixe, los sacerdotes los guiaron hacia una tierra prometida que será identificada con el Sempoaltepetí, adornado de las 20 elevaciones, de las 20 divinidades. Siguiendo el relato, sale la primera expedición de un lugar denominado Huananchaco con un sacerdote y 300 hombres, y esto es muy importante, adiestrados en la guerra y en el mar, llegando a Sempoaltepecan. Hablando de hombres adiestrados en el mar, estos fueron encontrados por los conquistadores españoles, como el caso que cita el piloto Bartolomé Ruiz, quien se topó con una balsa que se dirigía al norte con el fin de comerciar Spondylus. Su puerto de salida es Calangone, una región que incluye 4 aldeas, una de las cuales fue Salango, en la costa ecuatoriana. Hablando entonces de Spondylus y de gentes avesadas en el mar, no puede entonces remontarse siglos atrás del 16. Tanto conquistadores como investigadores actuales han propuesto la existencia de contacto entre Mesoamérica y los Andes centrales. Entre otras está la tradición indígena del occidente de México, que menciona expediciones comerciales periódicas por mar realizadas por gentes que provenían de algún lugar del sur de México, indicando la misma fuente que estos comerciantes habían llegado tan al norte como la desembocadura del río Balsas en Zacatula. Este podría ser el límite norte de la comercialización de la Spondylus desde la costa ecuatoriana actual. En esta última región aparece Spondylus recortadas en el 2700 a.C. en el altiplano ecuatoriano. Spondylus aparece en el cerro Narrio temprano, 2500 a.C. En la montaña Cueva de los Tacos tiene la utilización de la concha, un fechaje entre 2000 y 1500 a.C. En la costa peruana comienza a aparecer en el precerámico, como en el sitio de Áspero, en pequeñas cantidades, pero es recién en el 800 a.C. que se comienza a ser más popular, incrementándose en forma notable desde el Horizonte Medio en adelante. En la Sierra Norte del Perú aparecerá por primera vez en Cotosh, aumentando luego en Chavín para incrementarse vertiginosamente de ahí en adelante. El intercambio inicial de Spondylus fue de la costa ecuatoriana a Narrio,
para pasar de allí a la Sierra Sur ecuatoriana y luego a la Sierra del Perú, para introducirse finalmente en la Sierra Central peruana. Marca Huamachuco, en el curso medio del Marañón, parece haber constituido un centro de elaboración de cuentas de concha. Este centro será destruido por el Estado Huari y durante la hegemonía de este, el comercio se hará en la Sierra Meridional ecuatoriana a través de la ceja de la montaña, ingresando a los Andes peruanos por los valles de los grandes ríos como el Marañón y el Mantaro. Por otro lado, los indicios de la utilización de Spondylus en Mesoamérica son más tardíos. Aparecerá en la región 1000 años después del inicio del tráfico en la región andina, llegando a su punto culminante durante la hegemonía de Teotihuacán. Después de la caída de esta civilización, su utilización declinará en la meseta central mexicana, aunque entre los mayas y en el resto de la Mesoamérica seguirá siendo usada como la concha más valiosa del Pacífico. Hay evidencias que esta, como un artículo de valor y como un dinero primitivo, perduró más allá de la conquista española. Arqueológicamente hay parecidos notables en lo ergológico entre los Andes centrales, septentrionales y Mesoamérica. Es evidente que las culturas ecuatorianas Huangala, Bahía, Jamacoate y Tolita, Tumaco, esta última del sur de Colombia actual, así como algunos elementos de Tucahuán, tienen hartas coincidencias con las culturas de Nayarit, Colima y Jalisco del occidente mexicano. Tales coincidencias no parecen fortuitas, sino el producto de un intenso contacto entre ambas regiones mediante un constante y permanente tráfico marítimo, originado en las costas del Ecuador, seguramente a partir del estímulo generado por el intercambio de conchas tipo Spondylus, de materiales preciosos y otras materias consideradas de gran valor. Sin caer en los típicos intercambios difusionistas, hoy se creen posibles formas de colonización por algunos grupos mesoamericanos en la costa ecuatoriana o colombiana y norte del Perú, así como de pueblos de estas últimas regiones en la costa pacífica de México. En el caso de la cultura Tolita Tumaco, la aparición mesoamericana de su cerámica, especialmente de las figurillas antropomórficas, es altamente sugestiva. Por otro lado, una serie de rasgos distintivos culturales encontrados en Mesoamérica tienen antecedentes previos en las culturas del litoral ecuatoriano, Valdivia, Manchanilla y Chorrera, siendo las dos zonas de contacto primario en Mesoamérica, México occidental, Guerrero Colina y Nayarit, y la costa Socorrusco de Chiapas. Esta última es de la indicada en los mitos mixe como el lugar de arribo de estos a Mesoamérica. En el occidente de México, la presencia de ciertas características de la cerámica de la zona ha llevado a proporcionar una intrusión a través de una forma de asentamiento de la cultura manchalilla del periodo formativo. Esta influencia también estaría documentada en la cultura talico del temprano formativo de la región central de México. Hay también en la región costera de Soconusco una amplia variedad de ciertas características de la cerámica derivadas de las culturas machayilla y chorrera, apareciendo en conjuntos cerámicos del periodo formativo Barra y Ocos Cuadro, en sitios como La Victoria y Altamira. En definitiva, los contactos bastante periódicos entre la costa ecuatoriana y la costa occidental de Mesoamérica comenzaron en el periodo formativo temprano, en una época tan antigua como el Valdivia tardío, 2000-1500 a.C. Esta exposición de la red de comercio de Spondylus hacia el norte comenzará a declinar en el periodo Chorrera hasta 1000 a.C. La zona fronteriza se había replegado hacia el sur, hacia Soconusco y el litoral guatemalteco actual, donde se encuentran fuertes influencias de Chorrera en Gorroy. Más tarde, más hacia el sur en la península de Nicoya, en Costa Rica. Aquí hay pruebas de un interesante reflujo de las influencias estilísticas en las cerámicas de esta última región centroamericana a la cultura huangala de la costa ecuatoriana. Entre
el 140 y el 400 después de Cristo, la red comercial volverá a expandirse hasta el norte de México occidental. En esta región se nota una fuerte influencia cultural desde el noroeste de América del Sur, el complejo de tumbas de Pozo Profundo. Nuevas situaciones sociopolíticas tanto en la Mesoamérica como en el Perú harán que esta influencia de la costa ecuatoriana comience a decaer lentamente. No obstante, hay pruebas que continuó hasta el momento de la conquista española. En definitiva, el sistema duradero de intercambio por espóndilus, que comenzó aproximadamente terminante de Cristo, es útil para la comprensión de la continuidad del flujo y del intercambio de objetos e ideas entre Mesoamérica, la zona intermedia de los Andes septentrionales y los Andes centrales en lo que hace a la cerámica, textiles, metalurgia, agricultura y sobre todo en la cosmología, y por qué no de pueblos. Ahora es notable comparar las rutas de intercambio de espándilo entre las regiones y el trayecto que figura en la migración mixe de Perú a Mesoamérica. Aunque de ninguna manera lo antedicho pruebe el origen peruano de los mixes de Oaxaca, es una pequeña síntesis sobre la base de la bibliografía publicada que permite poner en evidencia lo siguiente. 1. Hay sobradas pruebas arqueológicas del contacto entre Mesoamérica y los Andes centrales septentrionales desde el tercer milenio antes de Cristo, y aunque con ciertos altibajos hasta el momento de la conquista. 2. Es muy posible que estos contactos no hayan sido esporádicos, sino continuos, llegando hasta el establecimiento de cabeceras de puente y hasta colonias estables de pueblos, tanto del sur hacia el norte como del norte hacia el sur. 3. Lo anterior indica que las rutas marítimas, así como los puntos terrestres para conectar ambas regiones, eran harto conocidos. 4. Las pruebas no son solo arqueológicas, sino que están sustentadas por documentos históricos contemporáneos de la conquista.